Bueno, bueno, ¿cómo va por ahora? ¿Bien? Más o menos. Sí, 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 Bueno, por ahora bien. muy bien. Bueno, entonces, les recuerdo, lo último que vimos fue simplemente consideramos dos situaciones y dijimos, bueno, si tenemos un barrilito lleno de partículas que se mueven a velocidad v sub d, que se desplaza desde una región de alto potencial a una región de bajo potencial, eh, va a haber una disminución en la energía de esta configuración y esa energía, ¿dónde se fue? Se fue a la red cristalina. Entonces hablamos de una potencia disipada. La forma matemática que tenemos de estimar esa energía, que se da por unidad de tiempo, eh, de este sistemita de conductores a la red cristalina, es esta que está acá, la intensidad por la diferencia de potencial, que en materiales ómicos queda expresada de esta manera. Entonces, eh, acá simplemente estamos asumiendo que las partículas están moviendo, no estamos prestando atención a el campo, o sea, al campo que es necesario para mantenerlas en movimiento, ¿no? Este, y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Evidentemente, si yo tengo un sistema que todo el tiempo está cediendo energía a la red cristalina, la está calentando, y eso es inevitable porque al avanzar choca y va perdiendo energía, yo para mantener las cargas en movimiento y tener una intensidad constante en el tiempo de corriente, tengo que todo el tiempo estar dándole energía, ¿no? Porque ya sé de movida que parte de esa energía se va a disipar. Entonces, si yo quiero que sigan a velocidad d constante, tengo que todo el tiempo entregarle energía, ¿no? Y ahora quiero charlar un poco de cuál es el dispositivo que se utiliza para ese tipo de cosas. Entonces voy a introducir el concepto de FEM, que significa fuerza electromotriz, y de batería, ¿no? Una FEM, para nosotros, va a ser un dispositivo que va a suministrar energía eléctrica para mantener las cargas en movimiento. O sea, una pila es el dispositivo que, como ya les dije, sostiene una diferencia potencial que la puedo usar para poner en movimiento cargas, ¿no? Entonces, en definitiva, es el dispositivo que entrega energía a las cargas para que puedan moverse en un material ómico de velocidad constante, perdiendo energía todo el tiempo, ¿no? Disipando energía según la ley que vimos hace un ratito. Entonces, esta energía que les entrega, justamente ¿cómo se entrega? Bueno, es necesaria para crear el campo dentro del conductor que va a hacer mover a las partículas y y que va a sostener en definitiva la corriente circulando, ¿no? Y esos son estos dispositivos, ¿no? Entonces, estos dispositivos lo que hacen es entregar energía, un trabajo, vamos a hablar del trabajo de la batería entregado por unidad de carga, trabajo de baterías en joules, trabajo perdón, sí, trabajo es en joule, trabajo por unidad de carga es en volt, ¿no? Porque es energía por unidad de carga, esa es la unidad de voltaje. Así que cuando hablamos de FEM, estamos hablando de un dispositivo que entrega voltaje, que entrega trabajo por unidad de carga, ¿no? Por cada carga que pone en movimiento, entrega un W-watt. Eso es una FEM, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona una batería? No sé, ¿alguien ya vio esto en alguna clase de química? Sí, creo en química inorgánica había una parte de- pero sí, fue hace mucho. Bueno, vamos a verlo a lo físico. O sea, a lo físico me olvido de todo menos de los conceptos. El concepto más importante relacionado con lo que vimos en la materia, ¿no? Todo es relativo, obviamente. Pero entonces, imagínense este sistema. Tienen un reservorio y tienen partículas cargadas negativamente, ¿no? Ahora, como ustedes ya saben, si las partículas cargadas negativamente se van a distribuir de determinada manera. Hay fuerzas repulsivas entre ellas, y en particular, bueno, van a estar, estas que están por este lado, no van a, si se empieza a mover hacia la izquierda, hacia la derecha, van a empezar a sentir el efecto de las partículas que están acá, y por lo tanto no van a venir hacia esa zona central, y tampoco lo mismo va a pasar con estas que están de este lado, ¿no? Entonces, si nada extra pasa, si solo lo que existe es efectos coulombianos,
yo acá, de este lado, si al principio tenía la misma cantidad de partículas del lado izquierdo que del lado derecho, voy a tener la misma cantidad de partículas. Les hago una pregunta entonces. Si más o menos en esta región tengo la misma cantidad de partículas negativas, ¿no? En un promedio, no instante a instante, pero en un promedio tengo la misma cantidad de partículas que en esta región. ¿Cuánto vale el potencial en esta región comparado con el potencial eléctrico en esta región? Yo estoy un poco perdido con cuál es la carga que tienen, pues, o sea, si es la misma cantidad, el módulo creo que el potencial va a ser el mismo, pero el tema es Son cargas negativas, no importa, son Ah, ok. electrones, son cargas negativas. Pero lo importante es eso. Si más o menos en esta región del espacio tengo las mismas cargas que en esta región del espacio, bueno, ustedes saben que el potencial tiene que ver mucho con la distribución de cargas. Y si más o menos son iguales, el potencial va a ser el mismo, porque el trabajo, todo el versito es, ¿no? Entonces, en esta situación, donde solo actúan fuerzas de naturaleza coulombiana, no espero que haya diferencia de potencial entre este borne y este borne. Ahora, fíjense qué pasa si dejo actuar a la química. Perdón, vamos a poner así. Si dejo actuar a la química, estos hombrecitos que están acá son químicos. Tiene que ver con reacciones químicas. Y lo que están simbolizando es que hay alguien haciendo un trabajo de naturaleza no colombiana, sino de naturaleza química, que el resultado de ese trabajo es desbalancear la cantidad de portadores de carga negativo que tengo de este lado con respecto a esto. O sea, directamente agarran, el trabajo químico permite un desplazamiento neto desde la carga que tengo de este lado hacia la carga que tengo de este lado. ¿Se entiende? Y no solo eso, una vez establecida esa situación de equilibrio, la mantiene. Entonces, acá dentro, en esta situación, aunque no lo veamos, está actuando las cargas colombianas, las fuerzas colombianas y energía de tipo química que mantiene un desbalance de carga de un lado con respecto a otro. ¿Se entiende? Por cómo es la reacción acá, el resultado es mandar cargas más negativas para un lado que para el otro. Ahora, en esta situación, el potencial de este lado va a ser más negativo que el potencial de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es una batería. Uy, perdón. Utiliza energía de carácter no colombiano, en este caso energía química, para hacer un trabajo que me separe las cargas de esta manera, asegurándome que de este lado voy a tener un potencial más bajo que de este lado. ¿Se entiende? Cuando la batería se gasta, lo que está pasando es que estos tipitos ya no son tan eficientes para mantener el desbalance colombiano, y bueno, y el potencial de un lado empieza a ser igual al potencial del otro. ¿Estamos de acuerdo? Agustín. Bueno, ¿sí? Bueno, eh, bueno, ¿está bien? Entonces, una batería, este es un dibujito, pero lo que estoy queriendo decir entonces es lo siguiente. Adentro de la batería hay una reacción química que el efecto es que mete un trabajo, porque estos tipos cuando llevan una partícula, fíjense, estoy llevando una partícula negativamente cargada desde una región donde la repulsión no es tan grande como a una región que es más grande. Estoy haciendo trabajo contra el campo eléctrico. Para armar esta configuración asimétrica y mantenerla, todo el tiempo tengo que estar entregando trabajo contra el campo eléctrico para acercar cargas que no quieren estar cerca. ¿Está bien? Ese trabajo es un trabajo no conservativo y el resultado es que crea una distribución de cargas asociada a una diferencia de potencial entre un borne y otro. Esta diferencia de potencial es el voltaje de la batería. ¿Está bien? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poner en juego estos dispositivos, ¿no? Porque ya sabemos que estos dispositivos me ponen un vínculo entre la diferencia potencial que hay entre los bornes. No importa qué pasa en el mundo exterior, acá dentro se va a sostener una reacción química que me va a asegurar que un desbalance dado de cargas en un borne con respecto a otro, y por lo tanto me fija la diferencia de potencial entre los bornes. Obviamente, si yo tengo una batería de 1,5 volts, significa que el trabajo por unidad de carga que me puede dar esa batería
tiene que ver con eso. No le puedo pedir más trabajo que eso. ¿Está bien? Por eso hay baterías de distintos voltajes, para bancarse de determinadas cosas. Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces, imaginemos ahora sí esta situación, que es el primer circuito que vamos a ver. ¿Qué es un circuito para nosotros? Un circuito es una disposición de elementos conductores o no conductores, óhmicos en general, y baterías que van a poder, que van a ser las que suministren el campo eléctrico para que adentro de esos conductores se establezca una corriente. En este caso, vamos a ver un poco de los simbolitos. Los símbolos de la batería, las baterías las vamos a simbolizar de esta manera, con una patita grande y una patita chiquita. Esto es una batería. El borne positivo es la patita larga y el borne negativo es la patita corta. Yo ya sé que hay una diferencia potencial entre esta parte y esta parte. Ahora, a la pila, imagínense que yo le pongo un cable. Un cable para nosotros va a ser una línea, hasta acá, por ejemplo, y lo vamos a modelar como un conductor óhmico de resistencia cero, porque un cable no va a tener resistencia para nosotros, es un cable ideal. La batería que estoy mostrando acá también es una batería ideal, solamente provee una diferencia potencial. Vamos a ver más adelante que hay una resistencia interna también, pero por ahora solamente provee una diferencia potencial. Bueno, y el tercer elemento que aparece acá es este elemento óhmico caracterizado por una R, que lo voy a dibujar con un serruchito, para dar cuenta de que es un elemento óhmico con resistencia no cero, no nula, con valor de resistencia R. Entonces fíjense que acá tengo un conductor de resistencia cero que toca el borne positivo de la batería y que está conectado óhmicamente, digamos, a un elemento de naturaleza distinta, en este caso de resistencia R, que nuevamente está conectado a un elemento de resistencia cero que termina conectado al borne negativo de la batería. Entonces, todo esto es un conductor, un elemento conductor medio heterogéneo, ¿no? Porque la resistencia acá es cero, acá es distinta de cero, acá vuelve a ser cero, pero es un conductor al cual lo estoy sometiendo a una diferencia potencial. Por lo tanto, se va a establecer una corriente. O sea, estoy poniendo la diferencia potencial, se van a empezar a mover las cargas que se pueden mover por acá adentro. Y van a ir desde las regiones de más alto voltaje hasta las regiones de menor voltaje. Como vimos acá, acá debería haber hecho esto antes, pero es esto que está acá. Es exactamente lo que está acá. Es una generalización de eso. Estoy poniendo uno atrás de otro, estoy forzando con el borne positivo de la batería un voltaje de este lado, el borne negativo de la batería un voltaje de este lado. Eso es lo que está ejemplificado acá, ¿no? Entonces, todo esto es un cable, material óhmico con resistividad cero. Esto es un resistor o resistencia, material óhmico con resistividad distinta de cero. Nuevamente un cable. Y acá un elemento, una batería ideal, que me brinda una diferencia de potencial relacionada justamente con el trabajo que es capaz de entregar estos bichitos, estos químicos, trabajo por unidad de carga que es capaz de entregar acá adentro. Porque ¿qué va a pasar? Cuando empieza a circular las cargas, supóngase, vamos a pensar en cargas positivas. ¿Se acuerdan que yo les dije que a veces conviene pensar en uno y otro? Pensemos en cargas positivas que es fácil ver que tienen el mismo, es fácil no confundirse porque tiene el mismo sentido de la corriente, la carga positiva, el movimiento. Entonces las cargas positivas van a empezar a moverse por acá, ¿está bien? Se van a mover de alguna manera que ahora vamos a ver, y van a venir a este lado. Y entonces yo voy a tener cargas positivas que salieron de acá y aparecen de este lado, y estos tipitos se van a encargar de llevarlas de vuelta acá adentro para que vuelvan a circular, haciendo el trabajo. Si no pueden hacer más trabajo, se van a terminar quedando acá las cargas positivas y va a anularse la corriente. Pero mientras haya trabajo químico, mientras la pila esté funcionando, lo que va a pasar es esto. Bueno, qué salame. Acá tengo el ejemplo con la negativa. No importa. Tengo el ejemplo con la negativa. Lo que va a pasar es esto. La carga negativa, acá está en una región de menor potencial, así que como es negativa va a tratar de ir a una región de más alto potencial y se va a empezar a mover por acá. Y cuando llega a esta parte, se inyecta por acá, estos bichitos, uno de estos la va a agarrar y la va a poner acá para que pueda volver a salir y establecer la corriente, ¿no? ¿Se entiende el circuito ese?
Sí, sí. Entonces, dibujísticamente, lo que está pasando es lo siguiente. Yo tengo el mismo circuito, acá una batería y acá un resistor, ¿está bien? Eh, y es una batería de 2,40 volts. Y lo que está pasando es que, bueno, acá tengo un voltaje, acuérdense, los azules son negativos, así que las negativas van del potencial menor al potencial mayor, las negativas. Entonces, las caras se van a empezar a mover hacia zonas de más alto potencial. Claro, fíjese que el movimiento acá adentro es un cable, tiene resistencia cero, este, es un movimiento cuasi instantáneo y uniforme, pero adentro del material interactúa con las redes cristalinas y por momentos se acelera, pero por momentos choca y se deja desacelerar y le cede esa energía a las partículas, lo va calentando. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, bueno, y adentro de la batería está el trabajo químico que a estas cargas que se empiezan a acumular acá, no, adentro de la batería yo quiero mantener una diferencia de potencial dada, así que desde el punto de vista químico, estos son ángeles ahora, lo que hacen es elevar el potencial de estas partículas hacia una región de más alto potencial para que, perdón, de más bajo potencial son negativas, para que sean reinyectadas de este lado. Y así se queda establecido una situación estacionaria asociada a una corriente que está circulando por el circuito. ¿Está bien? Fíjense que si yo aumento la resistencia, las colisiones ahora son más frecuentes, por lo tanto la velocidad en general va a cambiar, la velocidad va a ser menor, y por lo tanto la intensidad, acá esto mide en amper, la intensidad va a ser menor. Fíjense, cuando yo bajo la resistencia, fíjense la intensidad sube. ¿Está bien? Bueno, les dejo esto para que jueguen y terminen de cerrar algunas ideas. Todo esto está en la parte de material adicional. Vamos a volver con esto, ¿no? Con esta situación. Entonces vamos a analizarla cuantitativamente. Entonces, a ver, acá tenemos, entonces, estamos ya seguros de que se va a establecer una corriente, ¿no? La pongo acá porque es una corriente, se establece la corriente en este sentido, ¿no? Porque tengo cargas negativas que vienen para este lado, es como pensar que tengo cargas positivas que vienen para este lado con el sentido de la corriente que está acá. Bueno, entonces, tengo esta corriente que va a atravesar distintos materiales ómicos. O sea, atraviesa el cable, que tiene resistividad cero, después el resistor, y después el cable, bueno, y después atraviesa la FEM a través del trabajo químico de esta no conservativa. Ahora, cuando un material atraviesa un material ómico, se cumple la ley de Ohm, que es esta que está acá, ¿no? Entonces, analicemos caso por caso qué es lo que pasa. Imaginemos el cable, ¿no? El cable, imaginemos un extremo, que es el que está conectado a la batería, y el otro extremo que está conectado al resistor, ¿no? A y B. Y me voy a ocupar de esta parte que está acá. Entonces, lo que yo tengo, si lo pienso como material óhmico, es que la diferencia potencial entre A y B tiene que ser R, que es la resistencia del cable, por la intensidad que circula. ¿Eh? Pero como es un material, un cable ideal, dijimos, con resistividad cero, la resistencia del cable es cero. El cable no ofrece resistencia al paso de corriente. Por lo tanto, la diferencia potencial entre A y B, ¿cuánto tiene que valer? Cero. ¿Está bien? Significa que el potencial que tengo acá es el mismo que tengo acá. Entonces, lo que hace el cable simplemente es llevar al resistor el mismo potencial que estaba en el borne de la pila. Porque es un conductor ideal, estamos pensando, con resistividad cero. El único efecto del cable es trasladar el valor del potencial desde el borne de la pila al borne del resistor. No hay caída de tensión. Otra manera de ver esto es decir que no hay caída de tensión a lo largo de un cable ideal, porque la resistencia es cero. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Bueno, eso pasa entre A y B, también pasa entre C y D, porque también esto es un cable.
el mismo razonamiento aplica entre el punto C y D. El voltaje B es igual al voltaje A, el voltaje C es igual al voltaje D. Ahora, ¿qué pasa entre B y C? Bueno, perdón. Y lo que sabemos además es que la diferencia de potencial entre D y A es igual a la FEM, ¿sí? Al voltaje de la pila, ¿no? Eso lo sabemos también. Ahora, ¿qué pasa entre B y C? Bueno, es un material óhmico. Ahí sé que vale la ley de Ohm, así que la diferencia potencial entre B y C, la caída de tensión, tiene que ver con R por I. La resistencia del material, la resistencia asociada a este resistor y la intensidad que circula, R por I. Acá va a haber una caída de tensión. Les pregunto, ¿cuánto tiene que ser esto que está acá? ¿Cuánto tiene que valer? ¿Lo pueden ver de la figura? Tendría que El ser, voltaje de la pila. Claro, el voltaje de la pila. Porque esta diferencia, la diferencia de tensión entre B y C, fíjense que B es igual a A, C es igual a D, así que esta caída tiene que ser igual a esta caída. Entonces, RI es igual a epsilon. Y por lo tanto, en este tipo de problemas, en general, eh, se conocen los materiales, las resistividades y los voltajes, y va a ser de interés calcular las intensidades de corriente. Entonces, en este caso, vemos que como R por I es igual a epsilon, entonces I es epsilon sobre R. ¿Está bien? Resolver el problema de este circuito, es decir, cuánto vale I en términos de las cantidades de los componentes. Bueno, ¿se entiende más o menos esto? ¿Se entiende este esquemita? A mí me costó un poco el voltaje entre B y C. Bueno, el voltaje entre B y C. El voltaje entre B y C, estamos de acuerdo que el resistor es un material óhmico, ¿no? Sí. Entonces sigue la ley de Ohm. Por lo tanto, si yo agarro un material que sigue la ley de Ohm y le pongo una diferencia potencial entre los extremos de ese material, se va a establecer una corriente que va a tener que ver con esa diferencia potencial, ¿no? Esto es lo que va a valer. Entonces yo sé que la corriente que atraviesa esto está relacionada con R y está relacionada con delta V. ¿Está bien? Entonces, eh, y esto tiene que valer, o sea, delta, la caída de tensión sobre la resistencia, tiene que ser igual a R por I. Esto me lo dice la ley de Ohm. Lo único que hice acá fue decir, bueno, en este circuito yo sé cuánto vale esta diferencia de potencial. Es la que suministra la pila, es exactamente la de la pila, en este ejemplo tan sencillo. Así que lo que tiene que valer es que epsilon es R por I. Y por lo tanto, la corriente que circula por todo este circuito es epsilon sobre R. Bien. Bueno, ahora vamos a ver todo esto desde un punto de vista energético. ¿Está bien? Vamos a hablar desde un punto de vista energético. Pensemos en una carga positiva que se empieza a mover por acá, ¿no? Una carga positiva en una región de alto potencial tiene más energía que la carga positiva en una región de bajo potencial. ¿Estamos de acuerdo? Porque la energía es Q por B. En una región donde el potencial es más alto, esa carga positiva va a tener una energía más alta que una región donde el potencial es más bajo. Entonces, a medida que una carga positiva se desplaza por acá, eh, va perdiendo energía. O sea, acá está con energía asociada a un potencial alto y acá a medida que voy avanzando bueno, sobre justo el cable no, porque el cable no hay caída de tensión, pero en esta parte de acá se produce una caída de tensión, quiere decir que el voltaje acá abajo es más bajo que el voltaje acá arriba, y por lo tanto la partícula cargada positivamente cuando atraviesa esta resistencia termina con una energía más baja que tenía al empezar. ¿Dónde se fue esa energía? Se la disipó, se la entregó al material ómico que se calentó. Justamente ahí se fue la energía. Pero en términos energéticos, entonces, yo puedo pensar lo siguiente. Las partículas salen, y esta es la analogía, a ver si sirve, lo vemos, si no, no lo vemos. Imagínense como si esto fuera
un análogo gravitatorio en términos energéticos de lo que pasa acá desde el punto de vista colombiano. Desde el punto gravitatorio yo digo, bueno, tengo una partícula con un nivel de energía alto, que sería este que está acá. Está a una altura alta, un potencial gravitatorio alto. Se desplaza hasta un punto sin cambiar su energía gravitatoria, o sea, el voltaje es el mismo, la energía electrostática es la misma en A y en B, pero cuando atraviesa un resistor hay una disipación de energía, entonces pierde energía, es como que está cayendo, porque pierde energía gravitatoria, está disminuyendo su altura, está yéndose hacia abajo, hacia el piso, pero claro, lo hace no de una manera acelerada, sino que es una caída que se produce en un medio disipativo. Es como si estuviera cayendo en un tarro con miel y lo hace a velocidad constante, porque todo el tiempo está entregando energía a la miel o al elemento este que se está calentando por rozamiento, pero termina en el piso. ¿Está bien? A un nivel energético gravitatorio más bajo, de la misma manera que una partícula cuando llegó acá abajo está a un nivel energético coulombiano más bajo. Bueno, y de acá está el mismo nivel energético hasta este lugar, hasta que, por suerte, encuentra una especie de ascensor, que son estos tipitos que la agarran y dicen, no, desde el punto de vista de potencial deberías estar acá abajo, pero yo te voy a dar un trabajo adicional no conservativo, te voy a aumentar la energía potencial y te voy a dejar acá arriba para que vuelvas a salir. Esto es lo que hace la energía química acá adentro. Entonces, ¿se entiende la analogía energética entre estas dos situaciones? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, pensemos ahora la pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es la potencia? O sea, estamos de acuerdo que la batería esta es como un ascensor de cargas, en el sentido que de la analogía anterior. Aumenta la energía potencial, en este caso electrostática, de las cargas, porque las lleva, hace un trabajo contra el campo eléctrico. Y lo que me pregunto es, bueno, ¿cuánta energía por unidad de tiempo entrega la batería a las cargas? O sea, estas que está subiendo todo el tiempo, perdón, o en este caso las está bajando, para tener cargas negativas acá abajo, ¿cuánto trabajo por unidad de tiempo hace la química acá adentro? Que es en definitiva para mantener la diferencia de potencial y por tanto para mantener a las cargas circulando acá adentro. Entonces, fíjense, el trabajo que hace la batería es, en este caso con las cargas negativas, eh, la carga negativa se va solita, solita moviendo hacia potenciales más altos y cuando llega a este punto, la agarra la energía química, hace el trabajo que tiene que hacer no conservativo y la vuelve a dejar a este lado para que vuelva a reinyectarse a este lado. Este es lo que ocurre acá adentro tiene que ver con la potencia entregada por la batería. De eso estamos hablando cuando hablamos de potencia entregada por la batería, del trabajo que ocurre acá adentro. ¿Está bien? Entonces, el trabajo, la potencia entregada por la batería tiene que ver con ese trabajo por unidad de tiempo. ¿Está bien? ¿Y cómo lo puedo calcular? Bueno, fíjense, si yo divido y multiplico por delta Q, se mantiene la igualdad. ¿Está bien? Y fíjense que entonces me quedó una cosa interesante, porque el trabajo por unidad de carga, estamos de acuerdo que justamente esa era la FEM de la batería. Y por otro lado me quedó la carga que atraviesa la batería por unidad de tiempo. Pero esa es la intensidad de corriente que está circulando por todo, por todo el circuito. Entonces, la forma matemática del trabajo, de la potencia entregada por la batería es simplemente epsilon, la FEM, por la intensidad de carga, por la intensidad de corriente que está circulando en el circuito. ¿Se entiende? Esta es la potencia entregada por la batería. Entonces, es súper interesante porque lo que vemos acá es que como que se cerró el ciclo. ¿En qué sentido? En este circuito, por ejemplo, esto es totalmente general. Esto que les digo acá arriba es totalmente general. Pero fíjense en este circuito. En el circuito de la izquierda, que es este que está acá, tenemos una batería que, como la corriente está circulando una corriente, está entregando una potencia que es epsilon por i. ¿Está bien? Ahora, epsilon por i, fíjense que, bueno, acá, ¿tengo hecho la cuenta? No, bueno,
no hice la cuenta, pero la hacemos ahora. Fíjense que epsilon por i, epsilon, lo reemplazo acá, epsilon es r por i, ¿no? Todos ven que epsilon es r por i. De haber resuelto cuál es la intensidad que circula acá. Epsilon es r por i. Entonces, si yo reemplazo acá epsilon por r por i, me queda r por i cuadrado. Pero r por i cuadrado, ¿qué era? ¿Se acuerdan que era la potencia disipada? ¿Se acuerdan cuando vimos el barrilito que se movía en un medio óhmico? Vimos que se disipaba potencia, y la potencia disipada justamente era r por i cuadrado en un material óhmico. Entonces lo que estamos viendo es que la potencia entregada por la batería es exactamente igual a la potencia disipada en la resistencia. Entonces, en esta situación que se generó una situación estacionaria, donde se mantiene una corriente constante de valor epsilon por R, todo el tiempo la pila está inyectando una energía por unidad de tiempo que es igual a la que se disipa en la resistencia. Y por eso justamente se crea una situación estacionaria. Acá todo el tiempo estoy inyectando energía al sistema y en la misma razón la estoy disipando. Y todo el tiempo eso permite que se cree una situación estacionaria donde se estableció una corriente constante asociada a un movimiento de velocidad constante de las cargas acá adentro. ¿Se entiende esto? ¿Podríamos ver de nuevo por qué la potencia entregada es igual a R por I cuadrado? Claro. ¿Cómo fue esa igualdad? A ver, esto está formado por dos igualdades. Esta igualdad es lo que acabamos de ver acá arriba, ¿está bien? La potencia entregada por la batería es la diferencia de potencia entre los bornes por la I que la Sí. circula. Esta que está acá, lo habíamos visto cuando vimos cómo era la disipación cuando se movían cargas en un medio óhmico. ¿Te acordás? Esto se llama, me olvidé decirles, se llama ley de Joule también. Ley de Joule. Entonces, Ok, sí, sí, esto sí. que está acá. Ahora, lo que les estoy haciendo notar es que ustedes, epsilon por i, es lo mismo que r cuadrado. ¿Por qué? Porque en el circuito, este que está acá, i es epsilon por r. Entonces, si ustedes reemplazan epsilon acá, ven que esto es igual a esto. Así que, en definitiva, lo que están viendo es que la potencia, que esta situación se mantiene, porque la potencia entregada por la batería es exactamente igual a la potencia disipada en la resistencia. ¿Está bien? Bueno. Ahora, veamos esto que está acá. Vamos un poquito más complicado, mínimamente más complicado. Ahora tenemos distintos elementos acá, ¿no? Tenemos una FEM ideal, tenemos un cable conductor, tenemos un resistor 1, un resistor 2 y otro cable conductor que vuelve a la FEM. Este es un circuito donde se va a establecer una situación estacionaria, donde se va a establecer una corriente, y yo voy a querer calcular cuál es el valor de la corriente en función de epsilon y de las resistencias. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué puedo decir de esta situación? Bueno, va a haber una corriente que atraviese todo el circuito. La corriente va a ser única, ¿está bien? Porque una vez que se empiezan a mover las caras en movimiento, se van a empezar a mover y se va a establecer una única corriente. Y por lo tanto, la corriente que atraviese la resistencia 1 va a ser la misma que la que atraviese la resistencia 2. ¿Está bien? Que va a ser la misma que atraviese los cables también y la FEM, pero en particular, I1 es igual a I2. ¿Está bien? Ahora, si yo conozco esto, fíjense lo que puedo hacer. La diferencia, la caída de tensión en la resistencia 1, o sea, el potencial acá menos el potencial acá, ¿cuánto cae la tensión? B sub A menos B sub B, por la ley de Ohm es I veces R1. ¿Sí? Y después va a haber otra caída de tensión en la resistencia 2, que tiene que ver con cuánto varía la tensión a la entrada y la salida, B sub B menos B sub C, va a ser I por R2, por la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, la caída de tensión total en este arreglo en serie de resistencias, o sea, ¿qué significa la caída de tensión total? La diferencia de tensión entre A y C va a ser la caída de tensión entre A y B más la caída de tensión entre B y C.
Esa es la caída de tensión total. Así que la caída de tensión entre A y C va a ser IR1 más IR2. Ahora fíjense que entonces yo saco factor común I, como la intensidad es la misma, lo puedo escribir entonces como que la caída de tensión entre A y C es I veces el valor de algo que es la suma de las resistencias individuales, que lo voy a llamar R equivalente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que yo podría, si yo reemplazo estas dos resistencias por una única resistencia equivalente entre A y C, de valor R1 más R2, cuando lo someto a la diferencia de potencial epsilon, se va a establecer la misma intensidad de corriente que en el circuito original. En ese sentido, es una resistencia equivalente. Bueno, esta situación, desde el punto de vista energético, es como este equivalente gravitatorio. Yo tengo acá un valor de potencial alto, ¿está bien? Tengo una primer caída de energía potencial gravitatoria, en este caso, a través de la primera resistencia, que me lo deja en un voltaje, en una altura, en realidad más baja que esta, y tengo una segunda caída que me lo deja al mismo nivel que el nivel de la referencia de mi batería, que es este que está acá, que es esta segunda caída, que se produce con inclinaciones diferentes, o sea, o con mieles de distinta viscosidad, porque R1 no tiene por qué ser igual a R2, pero en definitiva, acá llego al nivel más bajo, al nivel C tiene que tener el mismo potencial que acá, y después tengo el ascensor de cargas que me vuelve a inyectar energía y me lleva las cargas a una situación de alta energía para que vuelvan a caer. Y nuevamente, la energía entregada acá es la energía disipada en estas dos caídas. ¿Está bien? Entonces, lo que les decía con respecto a la equivalencia es que este circuito es equivalente a este, porque si yo reemplazo estas dos resistencias por una única resistencia equivalente de R1 más R2, se establece la misma corriente I en los dos cuando es sometida, cuando estoy utilizando la misma FEM. En ese sentido son circuitos equivalentes. La gracia de esta reducción, como les decía, es que permite calcular la corriente que circula en el circuito original muy fácil, porque simplemente en este caso, este circuito yo lo sé resolver, la intensidad que circula es epsilon sobre R equivalente, y esa es la misma intensidad que por definición circula en el circuito original. ¿Está? Y esa es la gracia un poco de... En este caso es muy pavote, pero van a ver ustedes casos donde encontrar los equivalentes hace mucho más fácil la determinación de las corrientes. Otra combinación también interesante va a tener que ver con arreglar las resistencias de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense, acompáñenme en la descripción de esto. Tengo una FEM, un primer cable de resistencia cero, por lo tanto el voltaje que tengo acá es el mismo que tengo acá, no hay caída de tensión acá. Y después tengo un cable, si quieren, o directamente que se conecta con una resistencia R1 por este lado, y de esta manera pasa también una rama por la resistencia 2 por este lado, y las dos se vuelven a juntar por acá atrás, en un único, digamos, canal de conducción, que es este cable que vuelve al borne negativo de la pila. Entonces, lo que va a pasar acá es que yo tengo los conductores, ¿está bien? Yo tengo los conductores, las partículas, y cuando lleguen acá, algunos van a ir para este lado y otros van a ir para este lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en este nodo, la intensidad de carga, o sea, las cargas se van a dividir en dos. Y voy a tener entonces una intensidad que circula por esta parte, que la llamo I1, y una intensidad que circula por esta parte, que la llamo I2. Y bueno, cuando llegan acá, las dos se vuelven a juntar, y tengo que tener en la situación estacionaria la misma corriente que tenía acá, que es la que atraviesa la batería también. ¿Se entiende cómo es el establecimiento de las corrientes acá? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Recuerden que lo que queremos es encontrar en estos circuitos cuánto vale la intensidad de corriente. En este caso, bueno, la situación es la siguiente. La diferencia de potencial asociada al primer resistor, fíjense que es la misma por cómo están conectados a la diferencia de potencial asociada al segundo conductor, al segundo resistor, ¿no? Ambas son BA menos BB. ¿Está bien?
ambas resistencias están sometidas a la misma diferencia de potencial. Cuando eso pasa, se dice que están combinadas en paralelo. Es una combinación de resistencias en paralelo. En esa situación, lo que me dice la ley de Ohm es que la diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia es igual a la intensidad que circula por esa resistencia por el valor de resistencia, que en un caso es I1 por R1 y en otro caso es I2 por R2. Pero tienen que ser iguales en esta situación particular porque estas cosas tienen que ser iguales a a la misma diferencia de potencial entre los bornes, ¿no? Que es idéntica, es BA menos BB. Entonces, para esta situación, la caída de tensión es idéntica y lo que cambia son las corrientes que circulan por cada rama. Y lo que se puede ver es que las corrientes van, como lo que tiene que ser igual es el producto, fíjense que la rama que tiene la resistencia de valor más alto es por la que circula la intensidad más baja, porque el producto I por R de un lado tiene que ser igual a I por R de otro. Si R es muy muy alto, I tiene que ser más bajo para que el producto sea el valor constante que es el que va para el otro lado. Lo mismo por el otro lado. Entonces, y claro, ¿cómo se puede entender eso también? Bueno, ahora lo veo. Pero teniendo en cuenta esto que está acá, simplemente uno puede escribir que la relación entre intensidades tiene que ver con el cociente de resistencia de esta manera, ¿no? Entonces, si R1 es mucho más grande que R2, si R1 es mucho más grande que R2, I1 va a ser mucho más chico que I2, ¿no? Que es lo que acabamos de decir. Si R1 es mayor que R2, I1 es menor que I2. Entonces, va a haber más corriente por el lado que ofrece menos resistencia al paso de corriente. O sea, si yo tengo un cable, y acá tengo una resistencia, el cable tiene valor 0, digamos, resistividad 0, y va a venir una corriente enorme por este lado y nada por acá. Obviamente, no pensemos en el caso 0 para esta situación, pero vale esto que les acabamos de decir. Y lo que también sabemos es que la intensidad, el valor de la intensidad, lo que está formando la intensidad 1 más la I2, o sea, las cargas estas y estas que se están moviendo, son las que en definitiva dan cuenta de la intensidad total. Así que la intensidad total tiene que ser igual a I1 más I2. Parte se va para un lado, parte se va por el otro, se ramifica en este punto, pero tiene que conservarse la carga, y por lo tanto, o sea, un poco más que la carga, vamos a verlo un poquito más adelante, pero lo que vale es esta ley de que I es igual a I1 más I2. Entonces, fíjense que I1, si yo uso la ley de Ohm, I1 es epsilon sobre R1. ¿Por qué pongo epsilon acá? Porque la diferencia de potencial entre A y B es la misma diferencia de potencial que entre los bornes de la pila, es epsilon. ¿Está bien? Entonces, yo acá tengo una resistencia R1 sometida a una diferencia de potencial epsilon, por el que circula una intensidad I1. Bueno, entonces esa intensidad va a ser epsilon sobre R1. Y acá abajo tengo una resistencia R2 sometida a una diferencia de potencial epsilon también, por el que circula una corriente I2. Bueno, la ley de Ohm me dice entonces que I2 va a ser epsilon sobre R2. Y por lo tanto la intensidad total va a ser la suma de estas dos. ¿Sí? Si saco factor común epsilon, tengo esta situación. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 por epsilon, me da la intensidad total. ¿Sí? Pero entonces yo puedo pensar que puedo reemplazar a estas dos resistencias por una única resistencia cuyo valor cumpla que 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y va a circular, voy a extraer de la batería la misma intensidad de corriente que en este circuito original. ¿Está bien? La gracia, nuevamente, de la reducción es que permite calcular la corriente que circula en el circuito de una manera muy fácil, porque si yo sé que yo sé cuánto vale R equivalente, entonces la intensidad que circula, reemplazo todo esto por una R equivalente, y la intensidad que circula, o sea, reemplazo este paralelo por una R equivalente que sea
1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual a 1 sobre R equivalente, en este circuito es muy fácil calcular la intensidad de corriente. ¿Eh? La intensidad de corriente es epsilon sobre R equivalente. Entonces, vimos dos maneras de combinar resistencias. Una es cuando una está seguida a la otra, y eso se llama resistencias en serie. Y yo lo que puedo hacer cuando veo un grupo de resistencias en serie es reemplazarlas por una R equivalente, que es simplemente la suma de las resistencias. ¿Está bien? Es simplemente la suma de las resistencias. Entonces yo reemplazo todo esto por una única R y sé que si a esa R equivalente la pongo en una diferencia potencial AB, va a ser atravesada por la misma intensidad de corriente que en el caso original. También puedo tener resistencias en paralelo. Resistencias en paralelo tengo cada vez que tengo un grupo de resistencias que están sometidas a la misma diferencia de potencial. En ese caso sé que yo puedo reemplazar este paralelo por una única resistencia equivalente de este valor, haciendo esta suma armónica, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, etc. Y si yo reemplazo todas estas por una única R equivalente de este valor, entonces, y la someto a la misma diferencia potencial A y B, sobre esa R equivalente esa va a ser atravesada por la misma intensidad de corriente que el circuito original. ¿Sí? Por esta I que está acá. ¿Se entiende? Entonces, en la práctica, imagínense que ustedes tienen una cosa así. ¿Cómo lo laburarían? Bueno, tengo toda esta parte del circuito que cuando lo pongo a una diferencia potencial AB, está circulando una parte de corriente. Acá va a venir una intensidad de corriente, acá se va a dividir en dos, y acá va a volver a salir. ¿Está? ¿Cómo puedo reemplazar esto para entender cómo funciona la intensidad de corriente? Bueno, fíjense. Agustín, muy bien. Muy bien. Primero, lo que puedo hacer es reconocer que acá tengo un paralelo, ¿no? Y entonces voy a reemplazar a este paralelo por la resistencia equivalente en paralelo R23. Y ahora tengo una serie entre R1 y R23. Y entonces hago el equivalente en serie. Y lo llamo R123. ¿Está? Y como dice Agustín, ojo, hay una cosa mal, Agustín. El equivalente, entonces, final es el paralelo entre R2 y R3, que hay un menos 1 acá. Hay un menos 1 acá. En serie con R1. Y eso es esta resistencia equivalente que reemplazaría a toda esta parte del circuito. ¿Se entiende? Otro ejemplo sería este. En este ejemplo tengo un paralelo entre una resistencia R1 y una serie R2-R3. Entonces siempre vayan desde lo más chico a lo más grande. Entonces lo primero que hacen es reemplazar la serie R2-R3 por una única resistencia equivalente, y ahora tienen el paralelo entre estas dos cosas, y van a llegar a R1-2-3, uy, y no lo escribí. Bueno, no lo escribí acá. Pero bueno, van haciendo estas cosas una tras de otra y les va a quedar la formulita de R1-2-3, ¿no? Que es el paralelo entre la serie R2-3 y R1. ¿Estamos de acuerdo? De estos ejercicios van a empezar a tener bastantes en la práctica. Bueno, y otra cosa que van a ver en la práctica son reglas para calcular intensidades de corriente en circuitos más complicados. Por ejemplo, circuitos que tengan más de una FEM, que tengan muchas ramas, más de una FEM, etcétera, etcétera. ¿Saben? Entonces, para entender eso, lo que hay que identificar primero son ramas. Las ramas de un circuito son las porciones del circuito por donde circula una intensidad de corriente bien definida. Por ejemplo, esta es una rama, esta parte es una rama, esta parte es una rama, y esta parte es una rama. ¿Está bien? Acá tengo tres ramas. ¿Está bien? Por acá circula una corriente bien definida, por acá también, y por acá también. ¿Está bien? Por acá circula la corriente I1,
la rama 2 sería esta que está acá, y la rama 3 sería esta que está acá. Después se combinan y todo, ¿no? En los distintos tramos, pero por cada, esas son se llaman corrientes de rama. ¿Sí? Y en general, los problemas que van a ver en la práctica van a tener que ver con decir cuántos valen estas corrientes. ¿Sí? ¿Cuántos valen estas intensidades de rama? ¿Sí? ¿Cuánto es la intensidad que atraviesa esta resistencia, esta otra y esta otra? ¿Sí? Otro elemento interesante les va a aparecer es el concepto de nodos. Los nodos de un circuito son puntos donde confluyen dos o más ramas. O sea, primero identifican las ramas, después los nodos son los puntos donde se juntan dos o más ramas. ¿Está bien? Entonces acá tienen dos nodos, uno acá y otro acá. Y bueno, y nada más. Lo otro lo van a ver en la práctica o lo refrescamos la vez que viene. ¿Está bien? Pero prefiero cortar acá para no tomar más tiempo. ¿Alguna preguntita? ¿No? Bueno, entonces los voy a dejar con la práctica. ¿Está bien? Buen día. ¿Qué tal? Buenas. Ya. Ya. Buen día.